Gerardo y yo fuimos una pareja llena de rencor durante 5 años. Incapaz de desafiar la decisión de los mayores, él se casó conmigo, y después de la boda, empezó su venganza, carreras ilegales, mujeres, apareciendo constantemente en los titulares de la prensa del espectáculo, convirtiéndome en el hazmerreír de nuestro círculo social. En el banquete familiar, volvió a traer a una joven estrellita, bonita y dócil, igual que antes, esperando verme perder la razón, verme colapsar, pero esta vez no volví a enloquecer. Incluso elogié su gusto. Capítulo 1. Cuando entré en la residencia de la familia Wu, Gerardo Wu estaba de pie, erguido, de espaldas a la puerta. Frente a él, el viejo maestro Wu golpeó con fuerza el suelo con su bastón. Maldito ingrato. Es nuestra cena familiar y traes esa cosa de fuera. ¿Has pensado en Dorotea? Camila, la que fue llamada cosa, tenía los ojos enrojecidos. Gerardo, quizá debería irme. Gerardo Wu la atrajo a sus brazos. Su perfil inexpresivo. ¿Irte? De todos modos pronto seremos familia. El viejo maestro Wu se enfureció aún más, levantando el bastón como si fuera a golpearlo. Forcé una sonrisa y di un paso al frente para detenerlo. Abuelo, por favor, tranquilízate. Gerardo se quedó inmóvil un instante, su mirada recorriéndome durante largo rato. Probablemente no estaba acostumbrado a verme tan serena. En el pasado, yo habría estallado en una rabia histérica hasta expulsar a Camila. Al final, sus ojos se detuvieron en mi sonrisa. Se quedó rígido por un segundo, apretando los labios. Así que la señora de la familia Wu es tan magnánima. El tono estaba cargado de sarcasmo, pero no quise profundizar en su intención. Fingí no haberlo oído. Sosteniendo al anciano, lo acompañé hasta el comedor. En la mesa, Gerardo y Camila se mostraban abiertamente íntimos. Ignoraban por completo la expresión sombría del viejo maestro. Cada plato que yo intentaba tomar, Gerardo se adelantaba, lo arrebataba y lo colocaba en el cuenco de la joven a su lado. ¡Clac! Los palillos golpearon con fuerza la mesa. Gerardo actuó como si no lo hubiera notado y continuó. Antes de que el anciano estallara, me levanté de inmediato. Abuelo, la abuela debería estar despierta ya. Seguramente te está esperando en el patio trasero. Después de enviar al anciano furioso, regresé a mi asiento. Los invitados del banquete seguían allí, como esposa del nieto mayor. No podía perder la compostura. Gerardo ladeó la cabeza y me lanzó una mirada. Jugaba con un encendedor, sin decir nada. Solo la presión a su alrededor parecía haber bajado varios grados. Yo tampoco hablé. Camila parpadeó, mirando a Gerardo con una expresión de agravio. Hermana Dorotea no se molestará porque yo esté aquí, ¿verdad? No te preocupes por ella, ni siquiera alzó la vista. Apreté los dedos con fuerza y miré a Camila. Esta es más bonita que las anteriores. Gerardo Wu recorrió mi rostro con la mirada, su voz plana. En efecto, más guapa que la abuela del joven maestro Wu. Camila sonrió, ocultando la autosatisfacción en sus ojos. La hermana Dorotea es una belleza famosa en la ciudad. No puedo compararme. Gerardo no respondió y encendió un cigarrillo. El humo era sofocante. Tomé un bocado de comida, intentando reprimir la incomodidad en la garganta. En ese momento, Camila hizo un puchero y dijo con tono coquetamente infantil: acabo de dejar mi ropa interior en el hotel. Gerardo soltó una risa ronca, pequeña despistada. La comida bajó, y mi estómago se revolvió violentamente. Me puse de pie, ignorando el cambio en sus expresiones, y me apresuré hacia el baño. Capítulo 2. Me quedé mirando el espejo, aturdida. El rostro reflejado allí, que antes estaba lleno de vida y color, ahora solo conservaba un tono marchito y amarillento. La verdad es que ya no podía compararme con esas jóvenes celebridades recién debutadas. Mientras estaba distraída, sonó el teléfono. Era mi amiga Ellen, la cirujana más famosa de la ciudad. Dorotea, ¿por qué no me dijiste nada? Si no hubiera estado hoy de guardia y visto tu historial médico, ¿decírtelo habría servido de algo? La interrumpí. Solo habría añadido más tristeza. Del otro lado hubo unos segundos de silencio, y su voz salió con un leve sollozo. ¿Tu enfermedad, se lo dijiste a él? Asentí con la cabeza, y entonces caí en la cuenta de que ella no podía verme. Luego susurré: él cree que otra vez estoy manipulando la situación. Ellen estalló de rabia. He oído que volvió a llevar a alguien a la cena familiar. Después de tantos años, ¿cuánto tiempo más piensa torturarte? Aquello de entonces. Su voz se detuvo bruscamente, como si también supiera que no debía seguir. Me limpié la nariz. Déjalo, Ellen. Colgué el teléfono y me quedé de pie en silencio un rato más. Abrí el grifo.
Dejé que el agua se llevara la sangre que había vomitado, y salí. Al final del pasillo, Gerardo estaba apoyado contra la pared. Su rostro perfecto quedaba medio oculto en la oscuridad. Bajé la cabeza para pasar de largo, pero me sujetó de la muñeca. ¿Vas a volver? El banquete ya terminó. Me detuve, sin mirarlo. Gracias por la molestia. Antes me había sentido tan mal que ni siquiera noté la hora. Esos invitados seguramente habían sido atendidos por Gerardo. Lo correcto era dar las gracias. Después de todo, normalmente era yo quien se encargaba de todo. Se quedó un instante en blanco. ¿Te escondiste tanto tiempo porque te resulta así de repugnante? Giré ligeramente el rostro y vi su ceño fruncido, claramente molesto. Solo me sentía mal. Intenté zafarme, pero él apretó con más fuerza. Su tono era burlón, con un leve rastro de ira. Señora Wu, ¿otra vez fingiendo estar enferma? Me quedé sin palabras. Le dije desde el principio que estaba enferma. Él no creyó. ¿Qué más podía decir? Así que opté por bromear. En realidad estoy embarazada. Una sorpresa, ¿no? Gerardo, en cambio, guardó silencio. Tras un largo rato, dijo con frialdad, ¿te parece divertido? Recuerdo que hace mucho tiempo que no cumplo con mis deberes conyugales contigo. Señora Wu, de pronto se acercó. Nuestros alientos se entrelazaron, provocándome un cosquilleo incómodo. Dorotea, nadie va a consentirte así. Una fuerza brutal me empujó. Di varios pasos tambaleándome hasta chocar contra la pared. Cuando logré mantenerme en pie, él ya se había marchado, llevando de la mano a Camila, que llevaba mucho tiempo esperándolo al final del pasillo. Me quedé allí, atónita, hasta que el chofer me llamó. Señora, el coche está listo. ¿Vamos ahora al cementerio? ¿Esperamos al señor? Su voz dudó. Evidentemente había visto a Gerardo marcharse con Camila. Volví en mí. No hace falta. Vámonos. Capítulo 3. Acababa de salir del cementerio. Tras visitar a mis padres, en el móvil apareció de inmediato una noticia. El joven heredero de la familia Wu se pelea en el set de rodaje por la belleza Camila. Aún no había terminado de leer cuando llegó un mensaje de la madre de Gerardo. Ven al hospital de inmediato. Me quedé paralizada un segundo. Luego guardé el teléfono y subí al coche sin perder tiempo. En el camino, Ellen me envió un mensaje. El de tu casa está en nuestro hospital. Le han abierto la cabeza. 18 puntos. ¿Otra vez por quién? Una vez más, perdiendo la razón por una mujer. Miré esas líneas. Absorta. Gerardo rara vez perdía el control. La última vez que terminó cubierto de sangre fue antes de nuestro matrimonio. El año en que me gradué. A los 18. Ellen me llevó a un bar. Fui interceptada por un hombre borracho. Justo entonces Ellen salió a atender una llamada. Y yo me quedé sola. Casi ocurre una desgracia. Fue entonces cuando Gerardo apareció, arrastrando una botella de licor y golpeando sin dudar. Su perfil estaba frío y severo. A la que yo protejo. ¿También te atreves a tocarla? El hombre estaba tan borracho que no reconoció al joven heredero de la familia Wu y hasta se atrevió a devolver el golpe. Esa noche, el joven e impulsivo Gerardo casi destrozó todo el bar. Después, el viejo maestro Wu lo castigó según la disciplina familiar, mientras le curaba las heridas. Al ver las marcas del látigo en su espalda, tan espantosas, no pude evitar llorar. Gerardo incluso sonrió. No llores. Devuélveme el favor entregándote a mí. Furiosa, apreté el algodón con fuerza sobre la herida. Duele, duele, señorita. Me equivoqué. Gritaba de dolor, mostrando los dientes. Había perdido por completo su aire distinguido. Yo guardé silencio. Gerardo también. Mucho tiempo después, murmuró en voz baja. Dorotea, en esta vida, solo te protegeré a ti. El tiempo pasó. Ahora, con 28 años, las personas que Gerardo quería proteger cambiaban una tras otra. En cualquier caso, ya no era Dorotea. Capítulo 4. Llegué a la puerta de la habitación del hospital. La madre de Gerardo ya estaba allí, con el rostro severo. Me acerqué y la saludé con educación. Mamá. Ella respondió con una sonrisa. Al instante siguiente, una bofetada cayó con fuerza. ¿Así es como cuidas a tu marido? El golpe me hizo girar la cabeza. El anillo le rasgó la mejilla, dejando una herida. No habrá una segunda vez. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó con sus guardaespaldas. Las gotas de sangre cayeron. Levanté la mano para limpiarlas y entré en la habitación. Gerardo estaba sosteniendo el teléfono, en videollamada con Camila. Ella lloraba. No vuelvas a ser tan impulsivo. Sí. Si de verdad te pasara algo, ¿qué haría yo? Ya lo has dicho muchas veces. Gerardo parecía impaciente, pero de forma poco habitual estaba conteniéndose.
Está bien, no llores. Ya sé que me equivoqué. Me detuve en seco. Sin querer, choqué con una silla y se oyó un ruido. Cuelgo. Gerardo me lanzó una mirada distraída. Se recostó contra el cabecero, con voz perezosa. Has venido muy tarde. Si de verdad me hubiera pasado algo, lo único que te quedaría sería recoger el cadáver de tu marido. No respondí. Me quedé allí, de pie, en silencio. La burla en su rostro se atenuó un poco. Tal vez no estaba acostumbrado a verme tan dócil. Simplemente giró la cabeza y miró por la ventana. Era cierto. Desde aquel incidente, en estos años, entre nosotros siempre hubo gritos, llantos, enfrentamientos. Muy pocas veces hubo armonía. Lo observé, un rostro perfecto, sin ángulos muertos, incluso con la frente vendada. Seguía siendo atractivo. Me acerqué, queriendo tocarle la frente. Mi mano fue apartada de un golpe. Gerardo levantó la vista, molesto, pero al ver la marca de sangre en mi mejilla, se quedó inmóvil. Extendió la mano, la tocó. ¿Ella te golpeó? Ella, se refería, naturalmente, a su madre. Sentí un nudo en el pecho y sonreí con amargura. Sí, ¿vas a vengarme? Al encontrarme con mis ojos húmedos, se quedó atónito. Antes, si la madre de Gerardo me decía una palabra dura, Gerardo Wu estallaba en furia. Ni hablar de levantarme la mano. Habría sido capaz de volcar toda la mansión Wu. ¿Y ahora? Bajó la cabeza y soltó una risa burlona. Golpeó demasiado suave. Con ese dolor, ¿cómo va a compararse con el mío? La voz de Gerardo estaba impregnada de crueldad. Volví a guardar silencio. Mucho tiempo después, hablé. Entonces, divorciémonos. Capítulo 5. Después de que Gerardo fue dado de alta, no volvió a casa. Ni siquiera quiso regresar a la mansión de la familia Wu. Dorotea, ¿hasta cuándo vas a seguir peleando con Gerardo? Arréglalo de inmediato. La madre de Gerardo me llamó para presionarme. Yo estaba mirando las noticias. En el video principal, seguían apareciendo imágenes de Gerardo y Camila, con el respaldo del heredero de la familia Wu. Camila alcanzó la cima desde su debut, hace pocos días. Incluso había ganado el premio a Mejor Actriz. La noticia mostraba a Gerardo viajando a Suiza, acompañándola a ver la nieve. Internet estaba en ebullición. El heredero Wu realmente consiente demasiado a Camila. Dicen que la señora Wu siempre se ha llevado mal con él. ¿Por qué aún no se divorcian? Exacto. Apoyándose en un compromiso de infancia para atarlo. Petición masiva para que se divorcien ya y lo dejen libre para que se case con nuestra Camila. Viajar miles de kilómetros, solo para arrancarle una sonrisa a una belleza. Así que ya no estaba en el país. La madre de Gerardo quería que yo lo resolviera. Bajé la mirada. No podía ir a perseguirlo al extranjero. Además, aquel día en el hospital, mi propuesta tampoco fue aceptada. Ese día, cuando terminé de hablar, Gerardo se quedó inmóvil. Me miró fijamente durante mucho tiempo. Dorotea, no hay nadie más despiadado que tú. Tal vez por la ira. El vendaje de su frente se abrió y la sangre lo empapó. Abrí la boca, queriendo decir algo, pero sentí que cuanto más hablara, peor sería. Pensé que al mencionar el divorcio, él se sentiría aliviado. Llamaré al médico. No respondió. El silencio en la habitación era absoluto. Al final, fue la llamada de Camila diciendo que estaba en peligro. Gerardo se levantó de inmediato y salió corriendo. Al recordarlo, salí al balcón, con un sabor amargo en la boca. No puedo hacerlo. Después de tantos años, también estoy cansada. No quiero seguir acompañando esta farsa. Además, ¿cuándo ha querido Gerardo escucharme? No puedo controlarlo. ¿No puedes hacerlo? La madre de Gerardo pareció quedarse atónita. Su voz estaba llena de incredulidad. Pasado un largo rato, habló de nuevo, con un leve temblor. Ya perdí a Luna. ¿También quieres que me aleje poco a poco de mi último hijo? No respondí. Ella se alteró. Dorotea, ¿nuestra familia no te ha tratado lo suficientemente bien? Llevan 5 años casados. ¿Cuándo te has preocupado de verdad por Gerardo? Si no, ¿crees que estaría fuera entregado a una vida de excesos? Eres una mujer verdaderamente despiadada. Apreté los labios, escuchando sus reproches. Bajé la mirada, apoyada en la barandilla, mirando hacia abajo. 34 pisos. Muy alto. Las personas abajo se veían diminutas, como mi mundo. Desde aquel día, quedó atrapado en un rincón, sin poder escapar, sin poder esquivar. Capítulo 6. Luna Wu era la hermana menor de Gerardo. La joya más preciada de la familia Wu. Era 6 años menor que yo, después de que mis padres sufrieran un accidente. Me quedé a vivir en casa de los Wu, así que, en cierto modo,
Vi a Luna crecer. Luna fue criada con mucho cuidado, vivaz, radiante, pura. Cualquier palabra hermosa aplicada a ella no sería exagerada. Gerardo, cuando era joven, tampoco era tan sereno como ahora. Le gustaba discutir conmigo. Luna solía meterse entre nosotros y unirse para atacar a Gerardo, y al final no olvidaba burlarse de él. Hermano, si no fuera por el compromiso, con ese carácter tan mordaz, en toda tu vida no lograrías conquistar a la hermana Dorotea. ¿Quién dijo que me gustaba ella? Luna, cállate, haces mucho ruido. Una sola frase bastó para que Gerardo y yo, con 18 años, nos sonrojáramos hasta las orejas. Toda esa belleza se detuvo bruscamente. Durante un viaje, un grupo de jóvenes reunidos, copas chocando con fuerza, música ensordecedora. Todo debía haber sido alegría, pero yo tenía un dolor menstrual insoportable, y no me uní. Entre sueños confusos, Luna entró corriendo en mi habitación. Al verme despierta, bromeó: Dorotea, mi hermano y los demás se fueron al río a lanzar fuegos artificiales. Yo aprovecho para descansar un rato. Por fin puedo respirar un poco. Se subió a la cama y se acostó a mi lado. Charló sin parar, diciendo un montón de cosas, mientras la escuchaba. El efecto del medicamento me venció, y volví a quedarme dormida, cuando desperté ahogada por el humo. El fuego ya nos había rodeado. Me apresuré a despertar a Luna. Intentamos salir varias veces, pero no fue posible. Luna siempre había tenido una salud frágil. Estaba a punto de perder el conocimiento. En la desesperación, escuché la voz de Gerardo, reuniendo mis últimas fuerzas. Grité su nombre, y parecía haberme oído. Escuché pasos apresurados. Arrastré a Luna, mientras con mi cuerpo bloqueaba las llamas, avanzando poco a poco hacia el lugar más cercano a la puerta. Luna, despierta, tu hermano ya viene. El fuego se hizo más intenso. Una viga cayó del techo, y no pude esquivarla a tiempo. Me lancé sobre Luna, protegiéndola, pero Luna, como si lo presintiera, recobró la conciencia de repente, y con todas sus fuerzas me empujó. En un instante, quedamos separadas. Yo, de este lado de la puerta, ella, atrapada en el mar de fuego, con los ojos enrojecidos. Me lancé desesperadamente a rescatarla. No te acerques. Aplastada bajo una viga, me miraba fijamente. Cada vez que yo intentaba moverme, ella se arrastraba con dificultad hacia las llamas. Dorotea, tienes que vivir. El fuego trepó por la pernera de su pantalón. Había crecido mimada y protegida. En ese momento temblaba de miedo, pero aún así apretaba los labios. En el fondo, mi hermano es muy frágil. Sin ti, lo pasará muy mal. Seguro que el hermano elogiará a Luna por haber salvado a la hermana Dorotea. Al final, ya no pudo contener el llanto. Cuñada, qué pena, no podré verte casarte con mi hermano, como si temiera que yo muriera con ella. De pronto se arrastró con todas sus fuerzas, alejándose aún más. Mis manos ya no pudieron alcanzarla. Diles a mamá, a mi hermano y a los abuelos que no lloren. Las llamas, despiadadas, se extendieron sobre su cuerpo. La pena me desgarró el corazón. La sangre me subió a la cabeza. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, Gerardo estaba de pie junto a la ventana. Ni siquiera se había lavado la cara. Su rostro estaba cubierto de hollín, y su muñeca tenía quemaduras. Se las hizo, al arriesgar su vida para salvarme, de medio perfil. Sus ojos estaban tan rojos, que parecía que iban a sangrar. Su garganta emitía un gemido ahogado, como si contuviera un dolor insoportable. ¿Por qué no la protegiste bien? Solo tenía 16 años. Las lágrimas rodaron por la comisura de sus ojos. Quise decirle que sí la protegí, pero el resultado era este. Yo estaba viva. Todo parecía terriblemente vacío. Cerré los ojos, agotada, con el rostro pálido. Lo siento. Gerardo guardó silencio. En sus ojos se agitaban mil emociones. Al final dijo: en efecto, no es culpa tuya. Se fue. Después, quienes me cuidaron hasta recuperarme, y hasta el alta, fueron Ellen y las niñeras de la familia Wu. Más tarde, nos casamos. Aquella noche, él no entró en la habitación. Se quedó de pie en la puerta. Has esperado este momento durante mucho tiempo, ¿verdad? Se pasó toda la noche fumando en el balcón. Yo tampoco dormí. Desde entonces, empezó a correr a toda velocidad, a perseguir mujeres, a ocupar las portadas del espectáculo. Luna, mira, tu hermano, al final, sí me culpó. Capítulo 7.
Regresé a la antigua residencia de la familia Wu. Fui al patio trasero a ver a la abuela Wu. Bajo el sol, la anciana estaba recostada en su silla de ruedas, con un sombrero puesto, tranquila y cómoda. Al verme, la pequeña abuela entrecerró los ojos y sonrió. ¿Eres Luna? Como siempre. Dibujé una sonrisa enorme. Sí, abuela, ya llegué, después del accidente de Luna. La abuela Wu sufrió un golpe muy fuerte. Ahora ya no recordaba bien las cosas. A veces, al verme, me confundía con Luna Wu. Me quedé un rato charlando con ella. Al notar que estaba cansada, llamé a la asistenta para que la llevara a descansar. ¿Quién iba a pensar que, de pronto, me tomaría de la mano? Dorotea, ¿por qué tú y Gerardo aún no tienen un hijo? La pequeña abuela estaba lúcida esta vez. Me había reconocido. Sonrió con amabilidad. Tu abuelo y yo queremos cargar a un bisnieto. Me quedé atónita por un instante, justo cuando iba a hablar. La voz despreocupada de Gerardo sonó desde arriba. Abuela, esta noche volvemos a casa y, con Dorotea, te hacemos un bisnieto. Apoyó una mano sobre mi hombro. Me quedé rígida por la incomodidad. Sentí el calor subir a mi rostro. Pensé, sorprendida, ¿en qué momento había regresado del extranjero? La abuela rió aún más feliz. Muchacho, siempre tan poco serio. No vayas a asustar a nuestra Dorotea. ¿Cómo que poco serio? Continuar el linaje de la familia Wu no debería alegrarte. ¿Abuela? Gerardo Wu sonreía complaciente. En ese momento, frente a la abuela, parecía haber vuelto a ser el de antes, despreocupado y rebelde. La abuela soltó una gran carcajada y, de pronto, tomó nuestras manos y las entrelazó. Ustedes dos, claramente se quieren. Se detuvo un instante, solo que son terriblemente torpes para expresarlo. Esas palabras nos dejaron a Gerardo y a mí paralizados. Nos miramos por un segundo, y luego apartamos la vista casi al mismo tiempo. Vi que incluso sus orejas parecían haberse enrojecido. La abuela, tras decir eso, ya no se preocupó por nuestra reacción. Negó con la cabeza, y pidió a la asistenta que la empujara para irse. El enorme patio quedó en silencio. Solo nosotros dos. Una brisa ligera arrastró hojas de albaricoquero. La mirada sobre mi cabeza era obstinada, cargada de presión. La gran mano sobre mi hombro tampoco se apartó. Esperé un momento, y me giré para irme. Él apretó aún más, casi tocando la piel. Al sentir con claridad la línea de mis huesos, se sobresaltó. ¿Cómo has adelgazado tanto? Aún así me zafé, respondiendo con indiferencia. Hace frío, como menos. Gerardo arqueó una ceja, claramente incrédulo. Y sus palabras no fueron amables. No eres Camila. Solo las actrices necesitan controlar el peso. ¿Te controlas para quién? Apreté los labios. No quise seguirle el juego. Y le devolví la pregunta. ¿Tienes tanto tiempo libre? Él me miró fijamente, como si quisiera atravesarme. Tras un largo rato, curvó los labios. La verdad es que sí, bastante. Levanté la vista para mirarlo, algo sorprendida. Hoy sonreía mucho. Al ver mi expresión, volvió a reír suavemente. Sin más, me arrastró fuera del patio. Me metió en el coche, y me abrochó el cinturón de seguridad. Aún no me había acomodado. El coche salió disparado, con un silbido. Capítulo 8. Bajé del coche y miré alrededor. Era el restaurante al que solíamos venir antes. Entramos en el reservado familiar. Los platos ya estaban servidos. Él me fue poniendo comida, amontonándola hasta que el cuenco quedó bien lleno. Luego lo empujó hacia mí, al encontrarse con mi mirada confundida. Dijo, señora Wu, coma un poco más. Curvó los labios en una sonrisa. Si no engordas un poco, con ese cuerpecito, ¿de dónde vas a sacar fuerzas para tener hijos? Tal como esperaba, de su boca no salía ni una palabra agradable. Lo miré con fastidio, pero aún así tomé los palillos y comí. Rara vez teníamos un ambiente tan tranquilo. No quería estropearlo. Lástima que no tenía apetito. Di apenas un par de bocados y dejé los palillos. Gerardo frunció el ceño. ¿Ya no comes? No me entra, negué con la cabeza. Me observó con atención. Tu color no parece muy bueno. Mientras hablaba, se acercó más. Me aparté. Ya te lo dije. Yo, antes de que terminara, se rió. ¿No me digas que otra vez quieres decir que estás enferma? Se alejó de golpe. Estiró la pierna larga y la apoyó en la silla. Con esa actitud, de verdad, casi llego a creerte. Esa postura tan despreocupada me dolió. Sí, estaba bromeando contigo. Los ojos se me humedecieron. Gerardo, en cambio, guardó silencio y no discutió conmigo. En ese mutismo, las palabras de Luna aparecieron en mi mente.
Mi hermano, sin ti, estaría muy triste. Miré de reojo al hombre frente a mí. Su expresión era sombría, imposible de leer. Dudé un momento y aún así decidí tomar la iniciativa. Quizá ya era hora de hablar con él con calma. En realidad, el sonido de un teléfono interrumpió mis palabras. Gerardo me miró y contestó. ¿Qué pasa? Gerardo, ¿no dijiste que comerías conmigo? Ya llegué al restaurante. ¿Por qué aún no vienes? La voz melosa de Camila llegó hasta mis oídos. Forcé una sonrisa, burlándome de mí misma. Claro, así que el tiempo de esta comida también era robado. Los dedos de Gerardo golpeaban la parte trasera del móvil. Sin saber en qué pensaba, el estómago se me revolvió. Instintivamente me presioné el abdomen. ¿Para qué tanta prisa? Espera, dijo, incluso siendo tan complaciente con Camila. Su tono seguía siendo despreocupado. Camila no esperaba esa respuesta y al otro lado estalló en enfado. Gerardo no se irritó. Al cabo de un rato comentó, «De verdad, es un barril de pólvora». Levanté la cabeza y me crucé con su mirada sorprendida. Enseguida volví a bajarla. Las mejillas me ardían de vergüenza. Recién entonces reaccioné. Había pensado que se estaba burlando de mí. Antes yo era caprichosa. A la mínima me enfadaba. Gerardo siempre se reía de mí diciendo que era un barril de explosivos. Eso solo me hacía enfadar más y pasaba días sin hablarle. Al final, él acababa metiéndose en problemas solo y tenía que venir a pedirme perdón. Casi había entendido mal. Quise sonreír para aliviar la incomodidad. De pronto, una oleada de náuseas me subió a la garganta. Me levanté de golpe y, en 3 zancadas, corrí al baño. Vomité sin parar, sacando todo lo que había comido antes, verduras y carne. Cuando salí, me encontré de frente con el rostro sombrío de Gerardo. Con solo mirarlo supe que otra vez había malinterpretado mis intenciones, pero esta vez, sin esperar a que hablara, se dio la vuelta furioso y se fue, cerrando la puerta de un portazo. Me dejó sola. En ese restaurante apartado. Al salir, afuera caía un aguacero. Parpadeé, con los ojos doloridos e hinchados. Me quedé de pie bajo el alero, algo perdida y desamparada. Por suerte, como antes venía a menudo a comer aquí, el dueño todavía me recordaba. Me ayudó a conseguir un coche y me envió de vuelta al centro de la ciudad. Capítulo 9. El viejo médico que me atendía volvió a llamarme para insistir. Dorotea, ¿por qué no hiciste el tratamiento que te receté la última vez? Tampoco viniste a la penúltima. Dios mío, has perdido tantos ciclos de tratamiento. Tú, aunque la probabilidad de supervivencia sea muy baja, al menos se puede prolongar el tiempo, ¿no? El anciano doctor suspiró. ¿De verdad, no tienes ganas de vivir? Apreté el teléfono sin saber qué responder, y solo pude murmurar, la próxima vez, iré. Al otro lado soltó otro largo suspiro. Está bien, acuérdate de venir. Colgué y salí al balcón a regar las plantas. Cuando terminé, busqué el número del cementerio. Confirmé que el lugar que había reservado para mí seguía asegurado. Dormí profundamente. Al día siguiente fui al hospital. El viejo doctor llevaba tiempo apremiándome. Había sido amigo íntimo de mis padres en el pasado. No podía decepcionarlo. Cuando me vio llegar, se alegró mucho. ¿Lo ves? ¿Cómo puede una persona no querer vivir? Me acompañó durante todo el tratamiento. Antes de irme, incluso tomé la iniciativa de pedirle que me recetara un poco más de medicación. Aceptó sin dudar. Se mostró muy satisfecho con mi actitud positiva hacia el tratamiento. Hasta luego, tío Chen. Pareció que hacía mucho tiempo que no me llamaban así. Se le quebró un poco la voz. Ay, hija, desde que a tus padres les pasó aquello. Se detuvo un instante. No hablemos de eso. No te preocupes. Haré todo lo posible por tratarte. Yo llevaba una bolsa llena de medicinas. Le sonreí. Le hice un gesto de despedida y le di las gracias. Capítulo 10. Cuando invité a Ellen a salir, se mostró muy sorprendida. ¿Te animaste a venir? Siempre te digo que salgas más. Es bueno para tu salud. Le parecía extraño que yo hubiera cambiado de actitud, pero cuando propuse ir al parque de atracciones más grande de la ciudad, su expresión cambió un poco, y enseguida forzó una sonrisa. Sonrió con dificultad. Está bien, lo que quieras hacer. Iré contigo. En realidad, ya no tenía nada en especial que quisiera hacer. Ese parque de atracciones era un lugar al que mis padres solían llevarme cuando era niña. Desde que fallecieron, nunca había vuelto. No era de extrañar que Ellen se quedara pálida, que yo hiciera una petición así. Sonaba, mirándolo desde fuera, como alguien que no quería seguir viviendo. Gracias, Ellen. Al final, ella ajustó su ánimo, y me acompañó. Monté en el carrusel que solía gustarme de pequeña.
observada con miradas extrañas por un grupo de niños. No me importó, incluso, llena de entusiasmo, fui a subir a algo más emocionante, el barco pirata. Cuando bajé, tenía la cara completamente blanca. Ellen también estaba pálida del susto. Dorotea, de verdad no puedes seguir montándote en cosas tan intensas. Me sentí un poco decepcionada, pero aún así asentí. En el fondo sabía que había exigido demasiado a mi cuerpo. Entonces me sentaré un rato. Señalé un banco no muy lejos y estaba a punto de acercarme, cuando detrás se armó un alboroto. Luego vinieron gritos y voces de reproche. Ellen me tiró a un lado y frunció el ceño. ¿Ha llegado algún pez gordo o qué? ¡Qué escándalo! Levanté la vista y me quedé paralizada. Era Gerardo. Él y Camila estaban rodeados por un grupo de periodistas y fans, aunque los guardaespaldas intentaban contenerlos. Avanzar les resultaba muy difícil, y la dirección por la que caminaban era precisamente hacia donde estábamos nosotras. Gerardo llevaba la cabeza ligeramente baja, trasteando con el móvil, sin saber qué hacía. Parecía ajeno a todo lo que ocurría a su alrededor. De su cuerpo emanaba una sensación de irritación y agobio. Lo miré un rato, y justo cuando iba a apartar la vista, levantó la cabeza. Su mirada atravesó a la multitud y se clavó directamente en mi rostro. Se quedó un instante atónito, incluso dio un paso, como si quisiera acercarse. Ese gesto hizo que muchas personas también miraran hacia aquí. De repente, alguien gritó entre la gente: ¿Es la señora Wu? ¿Qué señora Wu? Una mujer miserable y no querida. Solo nuestra Camila tiene derecho a ser la señora Wu. Eso, mírala, qué lamentable. El joven Wu acompaña a Camila aquí para rodar y ni siquiera quiere pasar tiempo con ella. Sí, por favor, deja en paz al heredero de la familia Wu. Así todos podrán liberarse. De pronto, una bola de papel me golpeó el cuerpo. Inmediatamente después, varios envoltorios de basura de comida sobrante volaron hacia mí. Me quedé atónita. Gerardo también se detuvo en seco. Su mirada se volvió feroz al instante. ¿Quién ha sido? Al ver la situación, los guardaespaldas se dieron la vuelta de inmediato para intentar atraparlo. Pero había demasiada gente y no lograron encontrar a nadie. Un chorro caliente brotó de mi nariz. Levanté la mano para taparla, pero no pude contenerlo. La sangre se filtró entre mis dedos y cayó directamente. Cuando Gerardo lo vio, su expresión se alteró. Quiso acercarse, pero Camila lo detuvo. Gerardo, creo que me torcí el tobillo, me duele mucho. Aprovechando el momento en que él giró la cabeza, agarré la mano de Ellen y me di la vuelta para huir corriendo. Capítulo 11. Estoy de viaje de trabajo. Mañana iré a buscarte para volver a la casa antigua a cenar. Cuando recibí el mensaje de Gerardo, me quedé un poco sorprendida. Parecía que me estaba dando explicaciones. Lo leí una vez, y otra vez, una y otra. Los pensamientos se arremolinaban en mi cabeza. Al final, no respondí. ¿Preguntarle por qué me daba explicaciones? Parecía que ya no tenía sentido. Dejé la mochila en el suelo y tomé la vieja foto que estaba sobre el mueble del televisor. En ella aparecía yo, con 8 años, junto a mis padres, muy jóvenes. La foto estaba cubierta de una capa de polvo. Se veía sucia. Miré alrededor del salón. Todo estaba grisáceo. Era normal. Hacía mucho tiempo que no volvía a esta casa. Aquí estaba guardado mi crecimiento. Y todos los recuerdos con papá y mamá. Abracé el marco y, sin fuerzas, me dejé caer en un rincón junto a la pared. En mi aturdimiento, me pareció ver a Luna. Llevaba uniforme escolar y una coleta alta. Con 16 años, estaba llena de vitalidad juvenil, pero tenía las mejillas infladas, como si estuviera enfadada conmigo. Cuñada, ¿cómo puedes abandonar a mi hermano? Cuñada, ¿me estás escuchando o no? Temiendo asustarla, respondí en voz baja. Sí, te escucho. Entonces ve rápido a buscar a mi hermano. Sin ti, lo pasará muy mal. Luna insistía. Me quedé un momento en silencio y saqué el móvil. Abrí el chat entre Gerardo y yo. Luna, ¿qué debería decirle? Luna, desesperada, se rascó la cabeza. Cualquier cosa, cuñada, dígale lo que sea. Mi hermano se alegrará con solo verte hablar. ¿De verdad era así? Lo pensé un poco y justo iba a escribir, cuando apareció una noticia emergente. El heredero de la familia Wu, Gerardo, acude al templo con la joven actriz Camila para rezar. Buenas noticias se avecinan. Abrí la noticia. Miré ese perfil apuesto en la foto. Me resultaba tan familiar. ¿No era ese mismo hombre que hacía un momento me había dicho que estaba de viaje de trabajo? Luna, creo que tu hermano ya no me necesita. Levanté la cabeza, con la mirada perdida. Luna se acercó a mirar y también se quedó paralizada. Mi hermano, él no haría eso.
Se puso tan nerviosa que empezó a llorar. Cuñada, de verdad le gustas muchísimo. Su estudio está lleno de tus dibujos y de las manualidades que hiciste. Desde pequeño decía que de mayor solo se casaría contigo. ¿No lo recuerdas, cuñada? Abrí la boca y, tras un largo rato, respondí, no lo he olvidado. Luna sonrió entre lágrimas. Eso es, cuñada. Ve rápido a buscar a mi hermano. Ustedes aún tienen que envejecer juntos. Pero, miré al vacío, desorientada, y luego giré la cabeza. Yo quiero volver a casa. Mi papá y mi mamá me están esperando delante. Me voy, Luna. Mamá me tendía los brazos, y papá estaba a su lado, sonriendo con ternura. Di un paso adelante. Hacía muchísimo tiempo que mamá no me abrazaba. Las figuras de papá y mamá comenzaron a desvanecerse. Tuve miedo de que me dejaran otra vez. Bajé la cabeza y corrí con todas mis fuerzas, cada vez más rápido, sin poder preocuparme por Luna, que lloraba desconsolada detrás de mí. Luna, no llores más. De verdad, ya voy a casa. Capítulo 12. Desde la perspectiva de Gerardo, en el banquete, no dejaban de brindarme. Me sentía irritado, así que salí directamente a la terraza. Sin darme cuenta, pensé en qué estaría haciendo Dorotea. Esa mañana, impulsado por un presentimiento extraño, le había enviado un mensaje, pero no respondió. Incluso durante la negociación del negocio, no pude evitar mirar el móvil una y otra vez. Pensando en eso, lo saqué de nuevo y volví a comprobarlo. Bien. Seguía sin responder. Probablemente si estaba de verdad enfadada. Todos estos años, a causa de la muerte de Luna, los dos habíamos cambiado mucho. Ella se volvió mucho más callada, y yo también, estaba lleno de culpa. No sabía cómo relacionarme con ella. Ayer, antes de partir, fui a ver a la abuela. La anciana solía estar bastante despistada, pero en ese momento estaba inesperadamente lúcida. Me agarró la mano y me habló con toda seriedad. Tú y Dorotea, no sigan torturándose el uno al otro. A la abuela le duele de verdad verlos así. Antes se llevaban tan bien. ¿Cómo acabaron así? Si Luna lo viera, también se sentiría mal. A nuestra Luna le gustaba más que nadie Dorotea como cuñada. En ese momento me quedé paralizado. Dicen que los que observan desde fuera ven con más claridad. Así que, durante todos estos años, ella y yo, ¿nos hemos estado torturando mutuamente? Durante el viaje de trabajo, mis pensamientos estaban hechos un nudo. Al final, le envié ese mensaje. Después de aterrizar, al ver esta ciudad, de repente lo recordé. Dorotea siempre decía que quería venir al templo más famoso de aquí a pedir un amuleto de protección. Así que fui. El asistente se quedó atónito. Presidente Wu, dentro de un rato tiene una cita con el director general de Zengi. ¿Lo olvidó? Retrásalo 3 horas. El asistente no tuvo forma de negarse. Sí, presidente Wu. No sabía por qué, pero de repente sentí el impulso de ir de inmediato a pedir un amuleto de seguridad, para llevárselo y hacerla feliz. De vuelta al salón privado, me senté en un rincón, pensando si debería llamarla. Alguien se sentó de pronto a mi lado. Giré la cabeza y vi que era Camila. Se acercó a mí, con los ojos enrojecidos. Hermano Gerardo, ¿por qué me ignoras? He venido expresamente a buscarte. La aparté, con un tono helado. Recuerda cuál es tu posición. Se echó a llorar al instante. Hermano Gerardo, ¿no sientes nada por mí? Nunca lo he sentido. Camila era la hija de un viejo socio con el que colaboraba desde hacía años. Solo coincidíamos por eso. Durante todo este tiempo, Dorotea siempre había reaccionado con frialdad ante mis provocaciones deliberadas. Fui infantil. Le pedí a Camila que me ayudara a montar una escena. Efectivamente, conseguí hacer enfadar a Dorotea, pero después de lo que dijo la abuela, decidí dejar de obsesionarme. Esa noche, Camila había venido acompañando a su padre. Ya te advertí que no me siguieras más. Soy un hombre casado. Todavía quiso decir algo más. Le hice un gesto al asistente para que la separara de mí. Me levanté, dispuesto a volver a la habitación, pensando en contactar con Dorotea. Sí, esta vez, haré caso a la abuela y daré yo el primer paso para calmarla. Aunque aquel día me habló de divorcio, y me enfureció, yo también fui cruel con ella y la dejé allí, huyendo como un cobarde. Estamos a mano. Saqué el móvil y marqué su número. De repente, el teléfono sonó. Capítulo 13. Contesté, un poco sorprendido de que esa persona me llamara, como mejor amiga de Dorotea. En estos años siempre había tenido una actitud pésima conmigo. ¿Qué pasa? Del otro lado no hubo respuesta. Insistí. Helen, ¿hablas? Seguía en silencio. La irritación me subió por dentro. Quizá quería insultarme, pero no sabía por dónde empezar. Al fin y al cabo,
Todo lo que podía reprocharme ya me lo había dicho antes. Cada vez que hacía enfadar a Dorotea, Ellen llamaba para echarme una bronca monumental. Esta vez, seguramente era lo mismo. Estaba a punto de colgar, cuando por fin habló, con una voz grave y apagada. Dorotea ha muerto. Me quedé en blanco unos segundos. Luego me reí. Esto es, que está enfadada conmigo. Era imposible, con solo oírlo. Se notaba que era mentira. Hace unos días estaba perfectamente. Entonces Ellen se derrumbó. ¿Enfadada de qué, Gerardo? ¿No sabes escuchar? Dorotea murió. Dorotea murió enferma. Se fue sufriendo muchísimo. Su grito atravesó el auricular y golpeó mis oídos. Me zumbaban casi hasta perder el equilibrio. Di un par de pasos tambaleándome. El corazón se me aceleró sin control. ¿Cómo es posible? Si ella estaba llena de energía. Incluso discutimos. Fuimos a comer juntos. Ya no sabía qué estaba diciendo. Balbuceaba sin sentido. Hasta que Ellen me interrumpió furiosa. Tú pasas todo el día con esa estrella. ¿Qué vas a saber? Dorotea estaba gravemente enferma. Todas las noches no podía dormir. Le dolía tanto que casi no aguantaba. ¿Y tú qué sabías? Te lo dijo más de una vez, pero tú no le creíste, Gerardo. Apenas podía mantenerme en pie. Las manos me temblaban y tuve que apretarlas con fuerza. Yo, de verdad, nunca le creí. Pensé que lo hacía a propósito. Que fingía para llamar mi atención. Antes era delicada. Cada vez que discutíamos, fingía estar enferma, y yo siempre cedía. Pero esta vez no quise consentirla. Quería que fuera ella quien se acercara, quien me calmara. ¿Cuándo ocurrió? Esta mañana. Hizo una pausa y rompió a llorar aún más fuerte. Cuando se fue, estaba en la casa antigua, sola, completamente sola, con un golpe seco. Las piernas se me aflojaron y caí de rodillas al suelo. El asistente, los guardaespaldas y la gente alrededor se asustaron y corrieron a ayudarme. No me toquen. Los aparté a gritos. Me levanté solo, aunque todo mi cuerpo temblaba. Me caí varias veces, usando todas mis fuerzas. Por fin logré ponerme de pie. Salí corriendo del salón. Subí al coche y me dirigí directo al aeropuerto. En mi mente solo había un pensamiento. Tengo que volver y llevar a Dorotea de regreso a casa. Capítulo 14. Cuando llegué, Dorotea ya yacía en el hospital. Tenía los ojos cerrados, las pestañas largas y curvadas, como si solo estuviera dormida. Me quedé mirándola, sin moverme. Sentí como si, de repente, hubiera olvidado cómo respirar. Si no, ¿por qué me dolía tanto el pecho? ¿Por qué dolía así? Me acerqué y la abracé con cuidado. En ese momento estaba especialmente dócil. Si hubiera sido antes, ya me habría empujado, y me habría mirado con esa mirada apagada, hasta que yo mismo retrocediera. Antes, odiaba que fuera así. Ahora, lo deseaba con todas mis fuerzas. Ojalá se levantara para pegarme, para regañarme. Y no quedarse así, tumbada, inmóvil. Las lágrimas cayeron de golpe, goteando sobre su cuerpo helado. La abracé aún más fuerte, como si quisiera fundirla en mi pecho. Eso era lo que siempre había querido hacer cuando me sentía mal. Mientras la abrazaba, todo mi ser se calmaba. Pero ahora, ¿por qué ya no funcionaba? Cuanto más fuerte la apretaba, más me dolía el corazón. Al final, no pude contenerme y rompí a llorar en voz alta. Dorotea, he vuelto. ¿Por qué no me esperaste un poco más? Yo ya lo había entendido todo. Lo de Luna nunca tuvo nada que ver contigo. En aquel momento, en mis ojos y en mi corazón, solo estabas tú. En mi mente solo existía una idea: salvarte. Fue culpa mía. Fui yo quien olvidó a mi hermana pequeña. Y aún así, descargué la responsabilidad en otros, dejándote a ti cargar con todo. Merezco morir. Gerardo, no eres humano. De verdad, mereces morir. Capítulo 15. No permití que nadie se encargara de los asuntos posteriores de Dorotea. Lo hice todo yo mismo. Durante el proceso, descubrí que había reservado con antelación un lugar en el cementerio. Cuando supe esa noticia, la sangre casi desapareció de mi rostro. Así que, desde hacía tanto tiempo, ya se había preparado para esperar a la muerte. Y yo, en cambio, estaba hundido en mi propio mundo. Indiferente, sin darme cuenta de nada. No tenía forma de desahogarme. Solo pude estrellar el puño contra el cristal, hasta que la sangre corrió por todas partes. La criada de casa gritó, queriendo llamar a un médico. Me negué. Esto ni siquiera se acerca al dolor que ella sufrió. Al final, la enterré en el cementerio que ella misma había elegido, y hablé con la administración del lugar, para mover la tumba.
de modo que su lápida quedara justo al lado de la de sus padres. Pensé que eso era lo último que podía hacer por ella. Seguro que eso era lo que ella quería. Me quedé en el cementerio todo el día. Camila vino a buscarme, diciendo que quería hablar conmigo. ¿Qué tenía yo que hablar con ella? De principio a fin, nunca hice nada con ella que traicionara a Dorotea. Ordené al mayordomo que la echara. No esperaba que, al día siguiente, toda la red estuviera llena de noticias, diciendo que lo mío con Camila era inminente. Cuando el secretario me reenvió las noticias, yo estaba leyendo los comentarios. Dicen que la esposa de Gerardo murió. Supongo que pronto se casará con la joven actriz Camila. Los amantes por fin juntos. Hace tiempo que se decía que la exesposa solo ocupaba el sitio. El señor Wu mimaba muchísimo a Camila, un hombre tan frío, y aún así tenía ese lado infantil. Llevándola al parque de atracciones, mi mirada se quedó fija. Recordé lo que ocurrió aquel día en el parque de atracciones. Recibí una llamada del mayordomo diciendo que Dorotea había ido a ese parque, el lugar al que nuestras dos familias solían ir cuando éramos niños. Sentí un impulso de compasión. Sin pensarlo, cancelé una negociación de cientos de millones, y conduje a toda velocidad hasta allí. Quería saber qué hacía ella en el parque, pero en la entrada me encontré con Camila. Dijo que venía en nombre de su padre para entregarme unos documentos urgentes. Los tomé y estaba a punto de mandarla lejos, cuando una multitud de periodistas se abalanzó sobre nosotros, y la situación se descontroló por completo. Nunca imaginé que ella también presenciaría esa escena. En ese momento me sentí incómodo, temiendo que pensara que yo había ido allí siguiéndola en secreto. Así que solo pude fingir indiferencia. Si hubiera sabido que aquel día era el más doloroso de su vida, jamás habría huido en ese momento. Al volver en mí, la ira me inundó aún más. Pronto descubrí que todo había sido una maniobra de Camila. En pocos días, fue vetada por completo. A mi esposa. Nadie tiene derecho a humillarla. Capítulo 16. Volví a la casa antigua. La anciana, como de costumbre, estaba sentada en el patio tomando el sol. Al verme, entrecerró los ojos y sonrió de inmediato. ¿Y bien? ¿Hiciste caso a esta vieja y lograste reconciliarte con Dorotea? Los dedos me temblaron ligeramente, pero no respondí. La anciana pensó que me daba vergüenza y su sonrisa se hizo aún más amplia. ¡Ay, míralo! Ahora se queda callado. Este niño, ¿ya no deja que se le tome el pelo? El abuelo oyó el ruido y se acercó despacio desde no muy lejos. Negó con la cabeza y dijo: «Vieja, Dorotea ella». El corazón me dio un vuelco y lo interrumpí de inmediato. «Abuela, el método que me enseñaste fue muy bueno». La expresión de duda de la anciana se disipó al instante. Me dio unas palmadas en la mano y suspiró repetidamente. «Bien, bien, bien, con que ustedes dos, esta joven pareja, se hayan reconciliado. La abuela se queda tranquila. Gerardo, en el futuro no vuelvas a portarte mal. Tienes que tratar bien a Dorotea». Me lo dijo con todo detalle y cuidado. Yo asentí, soportando el dolor que me oprimía el pecho. La anciana ya no tenía muy buen ánimo últimamente. Todo lo relacionado con el funeral de Dorotea se lo habíamos ocultado. Temíamos que no pudiera soportar el golpe. Así que, para ella, su Dorotea aún seguía viva y bien. Le lancé una mirada al abuelo. Él lo entendió, suspiró y llevó a la anciana de vuelta a la habitación para que descansara. Cuando se alejaron, yo también me di la vuelta y fui al patio contiguo. Allí estaba la residencia de mi madre. Las dos villas estaban conectadas. Cuando la encontré, estaba en una pequeña habitación, limpiando una imagen de Buda. Solo me lanzó una mirada de reojo y continuó limpiando. Como si nada, nos quedamos en silencio frente a frente. Al cabo de un buen rato, terminó lo que tenía entre manos y habló en voz baja. «¿Ya hablaste con tu abuela?» La convencí para que fuera a descansar. «Lo de Dorotea, ¿ya está todo arreglado por allí?» Miré hacia el alféizar de la ventana, donde el potus estaba perfectamente cuidado, y asentí. Dentro de mí surgió una emoción difícil de describir. Mi madre no preguntó más. En cambio, se arrodilló frente a la imagen de Buda, con el rostro lleno de devoción. La miré fijamente, sin reaccionar. Sentí como si algo dentro de mí quedara vacío. Mi madre es creyente. Cada semana reserva tiempo para arrodillarse durante horas en el callejón, rezando. Reza por la paz de toda la familia. Durante los últimos años, Dorotea siempre la había acompañado, sin faltar nunca. Siempre decía que su mayor deseo era que todos los miembros de la familia Wu estuvieran a salvo y gozaran de buena salud. Me quedé de pie observando un rato más, luego avancé y me arrodillé junto a ella. Mi madre me miró de reojo, pero no dijo nada. Me incliné hacia adelante y permanecí así largo tiempo, sin levantarme.
Las lágrimas cayeron en silencio. Empaparon el cojín de oración, y desaparecieron sin dejar rastro. Capítulo 17. Mis amigos me invitaron al crucero anual de vacaciones en alta mar, y acepté. En años anteriores siempre había asistido a este encuentro. A Dorotea le gustaba mucho el mar. Durante estos años, solo en esta ocasión estaba dispuesta a acompañarme como mi pareja y asistir conmigo. El día que subimos al crucero, el cielo estaba gris y apagado. Tal vez incluso el cielo estaba triste por mí, triste porque a mi lado faltaba una persona. En la cena de gala, rechacé muchas invitaciones para bailar. Caminé solo hasta la barandilla. El viento marino, salado y húmedo, rozaba mis oídos, suave y ligero, como la voz de Dorotea, con esa dulzura blanda de su tierra natal en Ciudad Alta, capaz de agitar el corazón. De pronto, en mi mente apareció el recuerdo del día en que la anciana nos apremiaba para tener hijos. Aquellas palabras le hicieron sonrojarse el rostro. De verdad, era muy adorable. ¿En qué estás pensando? Dorotea se apoyaba en la barandilla de al lado, inclinando la cabeza para preguntarme. Respondí sin pensarlo. En ti. Después de decirlo, me entró un poco de miedo, temiendo que le desagradara mi franqueza. Ni siquiera me atreví a mirarla, pero ella sonrió. El viento del mar era fuerte y le desordenó el cabello, pero no pudo ocultar esos ojos claros y brillantes. Me quedé mirándola, absorto. De pronto, su figura se volvió cada vez más difusa. Saltó al mar y fue desapareciendo poco a poco. Entré en pánico. Dorotea, llévame contigo. Extendí la mano para abrazarla, pero mi cuerpo perdió el control de repente y salió despedido de la cubierta. En el instante en que caí del crucero, mi corazón, en cambio, se sintió mucho más liviano. Todas aquellas sombras parecían haberse disipado. A ella le gustaba el mar. Entonces yo, perseguiré el océano para siempre. Capítulo 18. Al día siguiente, en la televisión de la mansión de la familia Wu, las noticias se repetían en bucle. El heredero de la familia Wu, Gerardo Wu, cayó al mar anoche desde el crucero Vitoria. No se recuperó el cuerpo.